Ahí va. Ahí puso para grabar. Sí, ahí sí. Bien. Sí, pero estaba transmitiendo, creo, en vivo. Bueno, no importa. Ahora puse a grabar, así que después lo vamos a subir. Gracias por el aviso. A ver, ya que estamos, voy a poner a Guille, te agarro de vuelta Dale, Agustín, no hay problema. mientras no se nos corta los dos la luz. Bueno, entonces, en este ejemplo, el almacenamiento de cortes de carne, queríamos probar el efecto de los tratamientos en la conservación de los cortes. ¿Sí? Y teníamos estos tratamientos. Comercial, que era el aire tal cual, atmósfera no controlada, al vacío, sacábamos la atmósfera, CO2 y mezcla, reemplazábamos esa atmósfera por otra mezcla de gases. Este era el set de datos, el ANOVA, ¿sí? Usamos el modelo de ANOVA, la tabla de la ANOVA, y ya habíamos visto que concluíamos que había diferencia. Habíamos chequeado los supuestos, todo. Bien, ahora, planteando los contrastes. Dice, el almacenamiento en atmósfera artificial con o sin gases es más efectivo que el empaque de cortes de carne con atmósfera natural. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos comparar esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos responder esta prueba de hipótesis? O esta pregunta, mejor dicho, planteando una hipótesis. Podemos decir, bueno, contraste 1, suponiendo que mu sub 1 es la atmósfera natural, ¿sí? Decimos, la atmósfera natural es igual que el promedio del recuento de bacterias de las otras tres. O sea que no hay diferencia entre la media de recuentos de la atmósfera natural y el promedio de recuentos de los otros tres tratamientos. ¿Sí? Los que incluían una atmósfera artificial, ya sea con y sin gases. ¿Sí? O sea, imagínense mu sub 1 igual a toda esta parte. ¿Sí? Ahora, como yo quiero hacer un contraste, lo que hacemos es pasar todo este término restante, es decir, atmósfera al natural versus todo esto acá. ¿Sí? Si esto uno lo distribuye, digamos, o lo arregla de otra manera, uno puede pensar, antes de hacer el traspaso, digamos, puede pasar el 3, ¿sí? Bueno, acá yo tendría que tener para anotar, pero ¿cómo es? Nada, no, Se entiende, sí, o sea, el término del menos un tercio lo pasas para el otro lado, pasas del 3 claro, y para un después lado y empiezo a pasas el pasar otro. las medias, digamos, restando. Entonces, Claro, queda, porque si no es una comparación injusta, digamos, porque estoy restándole 3 contra 1. Tengo que balancear poniéndole un 3 adelante. ¿Sí? Bien, entonces esta es la otra forma de plantear el contraste. Son equivalentes. Esto o esto da lo mismo. ¿Sí? O sea, vamos a ver cuál es la diferencia práctica, digamos. Ahora, la otra pregunta, ¿los gases son más efectivos que tratar en vacío, o sea, sacar todo el aire? Bueno, ahí podríamos plantear el siguiente contraste. Suponiendo que 2 es al vacío, vamos a comparar al vacío versus el promedio de los tratamientos que tenían atmósfera con gases inertes, ¿sí? El 3 y el 4. Que, aplicando el mismo criterio que acá, balanceamos esta media que está sola por la cantidad de medias que le están restando. ¿Sí? Y por último tenemos la comparación, que es más simple, cuál anda mejor, si dióxido de carbono o la mezcla esta de gases. ¿Sí? Entonces en ese caso es una comparación simple. Mu sub 3 menos mu sub 4. ¿Sí? Entonces esos serían los contrastes que podemos plantear en este experimento. O mejor dicho, los que tenían en mente antes de realizar el experimento, que son preplanos. Entonces, esto que está acá, nosotros lo tenemos que transferir a una matriz de coeficiente de contraste que se llama matriz K, o bueno, C, L, M, no sé, el nombre que quieran. Yo sigo la anotación del libro. Entonces, la matriz K contiene los coeficientes K sub i que fuimos armando de esta manera.
Entonces, fíjense, en filas tenemos los contrastes, ¿sí? Cada fila de esta matriz son los contrastes. Cada columna son los coeficientes que recibe una medida en particular, un tratamiento. Entonces, fíjense que yo acá podría poner una medida de 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. ¿Sí? Si ponemos los coeficientes, ¿sí? Los podemos poner en tanto por uno, sí, en fraccionarios, ¿sí? Poner 1, menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio. Abajo, en el contraste 2, como la media de 1 no está apareciendo, va a ir un 0, ¿sí? 1, menos un medio, menos un medio. Y en el último contraste, las dos primeras medias no intervienen, solamente se resta la tercera con la cuarta. O bien podemos usar los coeficientes enteros, que por ahí es un poquito más fácil de representarlo. Pero esto tiene, o sea, esto tiene una ventaja de trabajar con números enteros, esto tiene una ventaja que las estimaciones ya no dan las unidades que necesitamos. Bien, ¿qué es esto acá que les dejo como recordatorio? Los coeficientes, acuérdense que cuando vimos la suma de cuadrado, afectaban la estimación del contraste puntual, pero no la prueba de hipótesis, ¿sí? Porque la suma de cuadrado se calculaba distinto, pero la suma de cuadrado del error también iba a calcularse distinto. Pero lo que sí interviene es una estimación puntual. Es decir, cuando veamos ahora la salida con coeficientes enteros o no enteros, vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces veamos cómo lo haríamos en R. ¿Sí? Y esto es una herramienta muy potente, el hecho de manejar contrastes. Generalmente o habrán visto muchos experimentos que tienen distintos tratamientos y solamente se limitan a comparar todos contra todos, ¿sí? Hacen una prueba de comparación múltiple, un LCD, y realmente tienen una estructura dentro que podrían hacer algún contraste en particular, digamos, es mucho mejor, digamos, más potente. Por eso de la fuerza de inferencia que habíamos visto, digamos, la comparación todos contra todos es más simple. Por ahí es más difícil porque uno tiene que pensar los coeficientes y programar, digamos, el contraste. Entonces, lo primero que hay que hacer es chequear el orden de los niveles, ¿sí? Porque de acuerdo al orden de los niveles yo tengo que ir poniendo los coeficientes en orden. Entonces, en este caso, como dijimos, como son números, perdón, es por orden alfabético, lo que está haciendo es poner al vacío en primer lugar, dióxido de carbono segundo, comercial tercero, que sería nuestro testigo, está en tercer lugar, y la mezcla de gases en cuarto lugar. ¿Sí? Y eso lo tenemos que hacer a la matriz de contraste usando las funciones rbin o cbin. Depende si queremos R en filas, row, y cbin, column, en columnas. Entonces, en este caso, lo vamos a armar como columnas, y fíjense, acá adelante, o sea, armamos con la función cbin y vamos a ir pasando separado por comas los contrastes. Todo esto puede ir uno tras del otro, movimos, no hay problema. Por ahí es interesante ponerlo en este formato que de alguna manera nos haga acordar a lo que es la matriz, la organización en la matriz. Entonces, el primer contraste, lo vamos a llamar C1, y podemos acá poner C1 o bien poner una etiqueta entre comillas con el nombre del contraste que queremos darle un nombre. Y adentro tenemos que pasar un vector con los coeficientes, tantos coeficientes como medias querramos tenga en consideración ese factor, digamos. Tenemos 4 medias, por más que no las usemos, las que no usamos van a recibir el número 0, pero tiene que haber 4 coeficientes. Entonces, en este caso dijimos que al vacío iba en el tercer lugar, va a recibir el 1 y todas las otras menos un tercio. En el caso del contraste 2, al vacío, perdón, comercial no iba a intervenir, y vamos a comparar al vacío versus la mezcla de gases, y en el contraste 3 vamos a comparar las mezclas de gases. Esta matriz, si nosotros la armamos, después nos fijamos cómo queda y queda de esta manera, ¿sí? En columnas están los contrastes y en filas están los coeficientes de cada una de las medidas. Tenemos 4 tratamientos. La pregunta es, ¿en fila o en columnas? ¿Sí? Porque yo acá les di la opción de tanto en fila como columnas. Bueno, la mayoría requiere los contrastes en columnas. La mayoría de las funciones de R requiere los contrastes en columnas, pero algunas necesitan en fila. No importa si uno lo puede armar en columnas y con la función T
de transpose, uno pasa de una u otra de manera fácil, ¿sí? Entonces es conveniente, digamos, de último, adoptar esto de ponerlos en columnas y después adaptarlos según la función que usemos. Pero es importante esto, digamos, tenerlo bien declarado y entender cómo armar esta matriz. Entonces, con esa matriz, lo que podemos hacer es chequear la ortogonalidad del diseño. Podemos, mediante la suma de las columnas, calcular cuánto es la sumatoria de los coeficientes. Entonces, fíjense ahí, para cada uno de los contrastes, la cantidad de la suma es virtualmente cero, esto es por error de precisión, ¿sí? Y después podemos hacer el producto cruzado de los coeficientes. Esa cuentita que habíamos hecho, podemos hacer con la función cross product. Le pedimos a la matriz K, tomamos la columna 1, la contrastamos con la columna 2 y así con todas. Acá mostramos solamente columna 1 versus 2, pero tenemos que hacer columna 1 versus 3, columna 2 versus 3 también, ¿sí? Y acá nos da el producto cruzado. Bien, esto para chequear la ortogonalidad, si por ahí estamos en duda. Esto era re fácil de armar, pero hay otros que son un poquito más complicados. Si tenemos muchos más tratamientos, hay que tenerlos en cuenta. Bien, ¿cómo evaluamos esos contrastes con la prueba T? Fíjense, una vez que armamos esa matriz de contrastes, que es el paso más importante, el resto sigue la misma lógica. Entonces, el paquete MMINS, que ya lo usamos para estimar las medias de mínimos cuadrados después de la ANOVA, nosotros lo que tenemos que hacer es declarar el modelo que vamos a usar, de ahí va a usar la información de los errores, etc. Y tenemos que pedirle las medias de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, este objeto nos va a devolver una tablita con la media para cada uno de los tratamientos, ¿sí? Va a ser el insumo básico para calcular los contrastes. Después, la función contrast de MMINS nos va a pedir las medias de mínimos cuadrados, ¿sí? Que calculamos acá arriba, y nos va a pedir el método que vamos a usar para hacer las comparaciones de los contrastes. En este caso, le vamos a pasar la lista de los contrastes usando este argumento, ¿sí? La matriz K la ponemos como lista de contrastes y ya MMINS va a mirar dónde están los contrastes y va a hacer el cálculo por nosotros. ¿Qué va a calcular? Va a calcular para cada contraste la estimación, es decir, va a resolver esta cuenta, la cuenta de promedio, la cuenta está acá, ¿sí? ¿Con qué información? Con la información de las medias de mínimos cuadrados, va a reemplazar, o sea, las medias de los tratamientos observadas, no las poblacionales, hace la cuenta y nos devuelve el valor estimado, ¿sí? Entonces, para el contraste 1 nos da que hay una diferencia de 2,11, ¿sí? O sea, el promedio del recuento del control es tiene 2,11 unidades más que el promedio de recuentos de los otros 3 tratamientos, ¿sí? Y ahí estaba lo que habías preguntado, Sofía, primero. Entonces ahí, fíjense que no da 0. Lo que nosotros tenemos que valorar con la varianza del contraste es si esta diferencia que observamos en el contraste es significativa o no. Y eso lo vamos a valorar con el error estándar del contraste y calculando una prueba de hipótesis. En este caso es la prueba T, ¿sí? Fíjense que el valor P de esa prueba T es significativo. Quiere decir que hay evidencia para decir que el contraste ese que calculamos es distinto del cero, ¿sí? Ahora, el contraste 2 hace el mismo procedimiento, hace el producto cruzado de las estimaciones puntuales de las medidas de tratamiento, calcula la sumatoria, nos dice que el contraste estimado es 0,19, o sea que prácticamente 0, y nos da un resultado de la prueba de hipótesis para determinar si es estadísticamente significativo o no. Y lo mismo para el último contraste, ¿sí? ¿Se entiende la mecánica? Sí, pero cuando lo tengamos que hacer solos, no sé. Perdón, te escucho lejos. Sí, pero que cuando lo tengamos que hacer solos, no sé si va a salir. Bueno, hay que probar. Es así. Pero, o sea, la idea que tenés que tener es que se van a combinar las medias de tratamientos, ¿sí?
Vos reemplazás estas medias poblacionales por tus estimadores puntuales, es decir, el promedio de tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, etc. Y cómo las vas a combinar a esas medias, o sea, a quién vas a sumar, quién vas a restar y promediar, van a estar en función de la respuesta que querés obtener a estas preguntas. ¿Sí? Después del cálculo lo va a hacer la compu, ¿sí? Pero es clave esto, poder identificar quién con quién agrupar y quién contra quién restar. Bien, entonces acá tenemos unas conclusiones en función de estos contrastes. Entonces, el promedio de la atmósfera controlada reduce el recuento de bacterias. ¿Por qué? Porque me dio positivo, ¿sí? El control dio más recuento que el promedio de los otros tratamientos. El tratamiento al vacío no tiene ventaja respecto a los otros dos tratamientos, ¿sí? Y el dióxido de carbono comparado con el recuento de bacterias con la mezcla de gases sí tiene una diferencia que es mucho mejor el dióxido de carbono. Obviamente, el signo que pongamos o que asignemos acá va a decir quién con quién estamos restando, ¿sí? Si invertimos los signos, o sea, todo lo que es negativo ahí lo pasamos a positivo y viceversa, la estimación del contraste en valor absoluto no cambia, lo que sí cambia es la interpretación, ¿sí? Cuando nosotros miremos, tenemos que ver cómo interpretamos. Bien. Esta prueba de hipótesis con la prueba T nos habilita a tener intervalos de confianza de los contrastes, ¿sí? Entonces escalamos un punto más en lo que es la fuerza de inferencia. ¿Se acuerdan de ese gráfico donde estaba desde las comparaciones simples, donde detectábamos quién contra quién había diferencia? El último escalón era los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces vamos avanzando en la fuerza de inferencia. Fíjense que me da más información porque además de la estimación puntual, yo tengo un rango de valores posibles donde se podría encontrar la diferencia de este contraste, ¿sí? Nos está diciendo que con un 95% de confianza, que es el valor que usa por defecto, ¿sí? Esto lo podemos cambiar, eh, el verdadero, la verdadera diferencia entre el recuento del empaque comercial versus el promedio de los otros empaques está entre 1,6 y 2,63. Recuento de bacterias. Y así con los otros dos. ¿Sí? Ahora, estos son intervalos de confianza no simultáneos. Solamente valen, o sea, el nivel de confianza solamente vale de manera individual. O sea, con un 95% de confianza yo sé que van a estar entre estos dos valores, con un 95% de confianza entre estos dos valores, y así. Bien. Un segundito, ¿no? Bueno, y de manera gráfica lo podemos representar así. Fíjense que tenemos el estimado del contraste, o sea, esto ya es una diferencia, y acá ponemos la línea de referencia que es el 0, para ver si el intervalo de confianza abarca el 0 o no, ¿sí? En este caso, que no abarca el 0, podemos decir con confianza que no incluye el 0, uno de los posibles valores, y por lo tanto podemos rechazar con un nivel de significancia del 5% la hipótesis nula de que el contraste es igual a 0. ¿Sí? Es otra forma de ver cómo decidir sobre las pruebas de hipótesis. En este caso, como el contraste incluye el 0, ¿sí? El intervalo de confianza del contraste incluye el 0, no podemos rechazar la hipótesis nula de que el contraste es igual a 0, porque uno de los posibles valores es el 0. ¿Sí? Bien. Ahí con la prueba T. Ahora, ¿cómo vemos eso con el ANOVA? En la tabla de ANOVA, nosotros lo que podemos hacer es, una vez ajustado el modelo, actualizar ese modelo y decirle, bueno, no, para los tratamientos, en vez de los contrastes que ya venía por defecto R, aplicale estos contrastes, ¿sí? Mientras sean ortogonales, no va a cambiar el resultado de la ANOVA, y cuando pedimos el resumen del modelo, la tabla de la ANOVA, usamos esta sintaxis, ¿sí? Con el argumento split, ¿sí? Y este argumento split nos permite particionar la suma de cuadrados de los contrastes en el componente de cada uno de los contrastes, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la sumatoria de los contrastes, de la suma de cuadrados de los contrastes, es igual, son ortogonales, es igual a la suma de cuadrados del tratamiento?
Entonces, esto lo podemos interpretar como una especie de varianza explicada del tratamiento. O sea, de toda la varianza que me explica la suma de cuadrados del tratamiento, yo sé que 22 de 32, ¿sí? Un alto porcentaje, lo está capturando esta diferencia. O sea que la mayor diferencia está en este contraste. Si volvemos acá, fíjense que el mayor valor estimado de la diferencia está en el contraste 3. ¿Sí? Y este contraste, por contrapartida, está explicando poco. ¿Sí? Fíjense que el contraste 2, la suma de cuadrados que explica es virtualmente 0. Y estos valores P que obtenemos acá son equivalentes a los valores T que obtuvimos en el anterior, porque recuerden que había una equivalencia entre lo que era la prueba T y la prueba F cuando teníamos un grado de libertad. Si acá están los valores P, fíjense, reténganlos y retengan el valor T. En este caso 928 es para el primero. Si 928 lo elevamos al cuadrado, vamos a tener este valor. ¿Sí? Esa es la equivalencia. T al cuadrado es lo mismo que una F. Bien, estas son las formas de testear lo que son los contrastes. Esa forma de testearlo no permite ver intervalos de confianza. Lo que es la prueba F solamente nos permite verlo en el contexto de ANOVA. Acá no tenemos estimación puntual, no tenemos intervalo de confianza, etc. O sea que nos da información que complementa lo que sería el otro análisis. Nada más que este análisis este análisis solamente va a ser de utilidad cuando tenemos los contrastes ortogonales, ¿sí? Porque podemos descomponer de manera ortogonal la suma de cuadrado de tratamiento. En cambio el otro no, es más flexible. Bien, hagamos un breve corte y vamos a ver no este tema, sino que vamos a ver las comparaciones múltiples entre medias, que eso es lo que más por ahí van a usar. ¿Sí? Hagamos 5 minutos y un corte y una quebrada y seguimos. Ok. Dale. Agustín, si querés, Voy a cortar la detener. grabación. No, sí, detener.